Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. En esta clase nosotros vamos a estudiar una breve introducción al procesamiento digital de imágenes, PDI en español, DIP en inglés. El tema de procesamiento digital de imágenes es un aspecto o un campo muy amplio dentro de la visión computacional, dentro de la visión artificial, y obviamente hay libros enteros destinados para lo que involucra el procesamiento digital de imágenes, y cubrir todos los aspectos en una clase pues resulta complejo. Entonces, el disclaimer, si se quiere, de esta clase es que vamos a ver algunos aspectos importantes, quizá los más relevantes para la construcción de sistemas de percepción computacional, en particular para la construcción de sistemas de visión artificial. Aquí tenemos nosotros una breve historia del procesamiento digital de imágenes. El procesamiento digital de imágenes empieza en los años 1960 y fueron dos hechos importantes los que marcaron el origen del procesamiento digital de imágenes. Por un lado, el hecho de la invención de la tomografía computarizada, de la tomografía axial computarizada, en español CAT en inglés, la cual pues nos permite obviamente tomar imágenes del cuerpo humano con propósitos médicos, y por otro lado el tema de imágenes obtenidas de la superficie lunar, ¿ok? Las cuales pues tenían ruido, y justamente una de las necesidades, de hecho en los dos tipos de imágenes, era eliminar este ruido, entre otros aspectos. Entonces, justamente la necesidad de contar con algoritmos que hagan estas tareas, la de filtrado de ruido, es lo que marca el inicio del procesamiento digital de imágenes. Desde este momento hasta la presente fecha, pues el procesamiento digital de imágenes ha sufrido una evolución, o ha atravesado por una evolución, ha experimentado diferentes cambios, y obviamente estos cambios han sido motivados por el progreso o el avance que existe dentro del tema de imágenes médicas. Hay obviamente más dispositivos para obtener imágenes con propósitos médicos, imágenes del cuerpo humano con propósitos médicos, y obviamente en cada una de estas imágenes la idea no es solamente mejorar lo que se ve en la imagen, es decir, eliminar el ruido. Esa no es la única necesidad. La necesidad ahora es, por ejemplo, en las imágenes, delinear o indicar zonas de interés. Por ejemplo, que en la imagen, en una resonancia magnética, por ejemplo, se me ocurre de la próstata, se indique si es que hay un tumor y ese tumor qué forma tiene. Es decir, que el algoritmo diga dónde hay un tumor y obviamente qué forma tiene este tumor. En este caso, por ejemplo, tenemos imágenes de fondo ocular que justamente como ustedes pueden ver, aquí tenemos una cámara de fondo ocular que no es otra cosa más que una cámara que nos permite fotografiar el interior del ojo. En esta pantalla de aquí podemos ver de manera muy pequeña una imagen del fondo ocular. Justamente por aquí es por donde entra o sale el nervio óptico, sí, y también los vasos sanguíneos, que son estas ramificaciones rojas que nosotros vemos aquí. Y aquí nosotros podemos ver la fobia, que es la parte del ojo, ¿sí?, que concentra la mayor cantidad de fotorreceptores y con los cuales nosotros podemos ver. Bueno, en este caso, por ejemplo, una de las tareas que podemos nosotros plantear, o una de las tareas que nosotros podemos resolver, consiste en el hecho de identificar los vasos sanguíneos. Esto con el ánimo de saber si en alguna zona determinada hay una sobreramificación. Si existe una sobreramificación, probablemente eso es indicio de que existe un taponamiento, ¿sí?, de una vena, ocasionado, por ejemplo, por problemas o por enfermedades como la diabetes. Otro aspecto importante que nosotros podemos estar interesados en detectar son acumulaciones de lípidos o acumulaciones lipídicas que justamente se filtran de los vasos sanguíneos, y esto también surge como consecuencia de enfermedades como la diabetes. A esas acumulaciones lipídicas se las denominan exudados, y estos exudados es importante detectarlos porque pueden estar justamente en la parte o interfiriendo entre la parte, digamos, del lente ocular, ¿okay? Aquí está, digamos, el lente ocular.
aquí está la fobia, y si hay algo en el medio que justamente bloquee el paso de luz, ¿ok? Eso va a deteriorar nuestra visión. Entonces es importante detectar estas acumulaciones lipídicas para, por ejemplo, evitar que nosotros veamos mermada nuestra visión. Y si esto es muy crítico, pues podemos inclusive perder nuestra visión. Esto es simplemente otra tarea que yo puedo hacer en el caso de imágenes médicas, de manera más específica, en el caso de imágenes de fondo ocular. Obviamente hay un desarrollo importante y bastante grande, sobre todo un desarrollo bastante acelerado, ¿ok? De nuevas tecnologías de información y comunicación o Information and Communication Technologies, ICTs o TICs en español. Y obviamente estas tecnologías juegan un rol importante dentro de lo que es la Internet, ¿ok? Y en la Internet pues tenemos varias plataformas, varias aplicaciones en las cuales yo necesito obviamente trabajar las imágenes. Por ejemplo, en el caso de Facebook, ¿ok? Una de las primeras cosas que Facebook tuvo la necesidad es el tema de detectar si en una fotografía se suben o no se suben rostros, si hay rostros, en qué parte de la fotografía hay un rostro y como un paso posterior el tema de identificar a qué nombre o a qué persona corresponde este rostro, ¿no? O tareas un poco ya más recientes, como es el tema de filtrar contenido, ¿ok? Si bien es cierto, Facebook, digamos, en la parte de censura, salvo que se violen temas de copyright, por lo menos de lo que yo conozco, lo que uno sube no lo censura, pero sí lo que hace si uno sube contenido que va fuera de las reglas de Facebook en cuanto a visualización, pues ustedes han visto que se pone una pantalla que a uno le advierte de que lo que está ahí en esa imagen o en un video determinado es contenido sensible, ¿ok? Entonces este tema de detectar o de clasificar imágenes o videos como contenido sensible o no para las personas, pues es otra tarea en el caso de Facebook. En el caso de YouTube, en el tema de videos, la misma historia, ¿no? En el caso de Instagram, pues es una plataforma de videos, es una plataforma obviamente de imágenes, lo mismo que habíamos manifestado para el caso de Facebook. Y así para una serie de tecnologías. Y finalmente acá en el centro, pues tenemos el hecho de el gran sueño que tenemos de construir algoritmos que puedan simular nuestra capacidad visual, ¿ok? Y a este problema, pues lo denominamos el problema de visión computacional o percepción computacional a nivel visual, ¿ok? Y justamente, pues esto es de las cosas que añoramos, de las cosas que esperamos tener en un futuro no muy lejano. Y obviamente como camino hacia este gran objetivo, pues se van desarrollando cosas. Entonces, de alguna manera ustedes pueden ver, digamos, los factores que han motivado la necesidad de un progreso dentro del campo del procesamiento digital de imágenes. En esta línea de tiempo tomada del libro Computer Vision, Algorithms and Applications de Richard Selinsky, nosotros pues, podemos ver algunos puntos importantes que marcan pues la evolución que ha tenido el procesamiento digital de imágenes. Todo empieza, como decíamos, en 1960, pues, y acá estaríamos en el año 2021. Y ustedes pueden ver acá el nacimiento del procesamiento digital de imágenes, y aquí, digamos, los puntos o los tópicos de interés o que recibían mayor interés en cuanto a investigación o desarrollo de algoritmos dentro del procesamiento digital de imágenes. ¿Ok? Por ejemplo, acá podemos ver que en los inicios, 1975, probablemente un tema hot de investigación o un tema en el que mucha gente estaba interesada en investigar era la correspondencia estéreo. Luego, pues, el tema de flujo óptico, que es un tema importante también para el tema o para la aplicación de detección de movimiento o análisis de movimiento, que lo veremos brevemente más adelante. Luego tenemos otro tema, por ejemplo, el tema de regularización, filtros de Kalman, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Filtrado de partículas es otro tema, y así, ¿ok? Llegamos hasta la parte final, ¿ok? Y acá tenemos reconocimiento de categorías y el tema de aprendizaje quizá que es lo más importante para nosotros. Y esto también explica la razón por la cual
a este curso le damos un fuerte componente de Machine Learning en cuanto a su contenido, porque justamente hoy por hoy la tendencia es usar algoritmos de aprendizaje, es decir, algoritmos a los cuales yo no les diga qué tarea hacer con una imagen o con un video, sino algoritmos a los cuales yo les dé datos en función de los cuales estos algoritmos van a aprender por sí mismos a desarrollar la tarea para la que uno los desarrolla, uno los implementa. Y más bien, en nuestro caso, en el caso de nosotros como desarrolladores, como creadores de estos algoritmos, lo que tenemos que hacer es programar justamente el algoritmo de aprendizaje, más no el tema de lo que este algoritmo, una vez que aprenda, va a hacer. Y esto es un punto importante, y esto es, digamos, de las nuevas tendencias dentro del campo de Machine Learning. Si ustedes quieren tener, digamos, una visión más detallada de cómo ha ido evolucionando la investigación en este campo, pues pueden revisar con un poco más de detalle esta imagen. Entremos ya pues ahora a hablar de algunos conceptos importantes para hacer procesamiento digital de imágenes. ¿Okay? En este caso nosotros vamos a usar con mucha frecuencia la noción de conjuntos, entonces espero que por favor se acuerden de este concepto matemático importante que lo hemos estudiado seguramente en múltiples cursos anteriores. Entonces, empecemos hablando de, en este caso, una vecindad de un píxel o una vecindad en torno a un píxel. Entonces, para eso nosotros definimos un píxel P. Un píxel P no es otra cosa más que un par ordenado, donde este par ordenado representa coordenadas. ¿Okay? Entonces, para nosotros un píxel P es un par ordenado de coordenadas X, Y, ¿sí? Que tiene dos vecinos horizontales y dos vecinos verticales tienen estas coordenadas. Entonces, para eso, dibujemos una grilla. En este caso, no estamos prestando atención a las intensidades, sino simplemente a las coordenadas espaciales. ¿Ok? Y vamos a definir, justamente dada esta imagen, vamos a definir nuestro píxel P. Vamos a decir que este es el píxel P. Entonces, aquí tenemos este píxel, ¿ok? Que tendrá, si este píxel P tiene coordenadas X y Y, este píxel de acá arriba tendrá como coordenadas, ¿ok? Acordémonos de los ejes, ¿no? Vamos a dibujar de una vez los ejes también, para no confundirnos. Esto es X, ¿ok? Y esto será Y. Okay. Dicho esto, entonces, este píxel de acá arriba tendrá coordenadas, ¿ok? X y Y menos 1, ¿ok? Mientras tanto que este píxel de acá abajo, vamos a ponerle con otro color para facilitar, este píxel de acá abajo tendrá como coordenadas X, Y más 1. ¿Okay? Entonces, estos son dos píxeles, estos son los dos píxeles que son vecinos verticales del píxel P. De la misma manera, nosotros podemos indicar los píxeles horizontales que son vecinos del píxel P, y este sería pues el píxel que tiene como coordenadas X más 1, Y, ¿ok? Y por otro lado, pues tendríamos el otro vecino horizontal del píxel P, que sería el píxel X menos 1, Y. ¿Ok? Entonces, aquí están los cuatro vecinos que conforman el píxel P. En este caso, nosotros podemos definir el conjunto de vecinos, ¿ok? Y justamente este es el conjunto o la vecindad con conectividad 4 del píxel P de coordenadas de X, Y. Justamente eso es lo que se dice aquí, ¿no? Este conjunto de píxeles llamado vecinos 4 de P se denota mediante N4 de P, donde N viene de neighborhoods, ¿ok? 4 nos indica la conectividad que se usa y P es el píxel de interés. La conectividad en este caso se refiere a cuáles píxeles considero. Si pongo 4, me estoy refiriendo a los dos píxeles horizontales, a los dos píxeles verticales y dos píxeles horizontales que son vecinos de P. ¿Ok?
Entonces, este es un punto importante de tener en cuenta. A propósito, y creo que con eso debía haber iniciado, pero bueno, no está por demás mencionarlo, es todos estos conceptos importantes que vamos a ver de aquí en adelante van a estar basados o son tomados directamente del libro de procesamiento digital de imágenes de Rafael González y Richard Woods. ¿Ok? Entonces, así definiríamos la vecindad 4 del píxel P, que está formado justamente por los 4 píxeles vecinos del píxel P de coordenadas X, Y, los 4 píxeles vecinos horizontales y verticales. Ahora hablemos de los 4 vecinos diagonales de P. Los 4 vecinos diagonales de P tienen estas coordenadas, X más 1, Y más 1, ¿ok? Entonces, este X más 1 y Y más 1 sería este píxel de aquí, ¿ok? Simplemente ubiquemos un par de ellos para tener en cuenta. Entonces, usar un color que haga un mejor contraste, ¿ok? Probablemente este naranja. Entonces, este píxel de aquí es el que tiene la coordenada X más 1 y Y más 1, que sería este de aquí, ¿no? Y ubiquemos uno más. Ubiquemos este de aquí, por ejemplo, que sería el píxel X menos 1, ¿ok? Y Y más 1, que sería esto de aquí, ¿ok? Entonces, estos 4 píxeles, que son justamente estos píxeles que están en las diagonales y justamente son vecinos de P, se conocen como los vecinos diagonales del píxel P, ¿ok? Y se denotan mediante el conjunto NDP. ¿Okay? Entonces, si nosotros ubicamos esto en forma de conjunto, cuando hacemos referencia al conjunto NDP, estaríamos haciendo referencia justamente a esos píxeles. Son los píxeles que están en la diagonal. Nosotros hacemos la unión de estos dos conjuntos, ¿ok? Nosotros estaríamos obteniendo este conjunto N sub 8 de P. Es decir, todos los vecinos con conectividad 8 del conjunto P. Entonces, este conjunto N8 de P no es nada más que la unión entre todos los píxeles que tienen o que son vecinos de P con conectividad 4 y los píxeles que son vecinos del píxel P en las diagonales. El conjunto de ubicaciones de la imagen de los vecinos de un punto P se llama vecindad de P. ¿Okay? Entonces, esto es un neighborhood o esto es una vecindad. La vecindad se dice cerrada si contiene a P, caso contrario, la vecindad es abierta. Entonces, esta vecindad con conectividad 8 es cerrada si a esta vecindad, ¿ok? Le incluimos el píxel XY. Entonces, esta sería una close neighborhood. Mientras que una open neighborhood o la open neighborhood para este caso sería esta N8 de P que se obtiene como la unión de N4P con ND sub P. Esto sería la open neighborhood. ¿Okay? Entonces, esos son los conceptos que se analizan en esta parte. A propósito, el tema de conectividad también es relevante para un tema posterior que lo vamos a analizar, que es el tema de morfología matemática. Ahora, todas las láminas que vamos a ver de aquí en adelante van a hacer referencia a adyacencia, conectividad, regiones y bordes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar hablando, ¿sí?, de adyacencia. Entonces, para esto, vamos a definir nosotros un conjunto B, ¿ok?
Este es un conjunto de intensidades o de valores de intensidad que se usan para definir adyacencia. Entonces, B es un conjunto de intensidades. Si estoy hablando de una imagen binaria, ok, por ejemplo, este conjunto puede contener un solo valor, el valor de 1. Recordemos que para una imagen binaria, los píxeles tienen o pueden tomar uno de dos valores, o toman 0 o toman 1. En este caso, defino al conjunto B o al conjunto de intensidades B para definir una adyacencia como aquel conjunto que contiene el elemento 1. ¿Ok? Esto obviamente para definir adyacencia en base a píxeles que toman el valor de 1. En una imagen en escala de grises, la idea es la misma, pero el conjunto B típicamente contiene más elementos. Es decir, en una imagen en escala de grises, si estoy hablando de 256 niveles de gris, pues típicamente el conjunto B va a tomar algunos niveles de gris de estos 256. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos tratando con adyacencia de píxeles cuyos valores están en el rango entre 0 y 255, sí, como había dicho, este valor B va a ser un subconjunto de ese conjunto. Entonces, si nosotros decimos que L es el conjunto de intensidades para nuestras imágenes en escala de grises, estas intensidades van desde 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta 255. 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta 255. Entonces, B va a ser un subconjunto de L. ¿Ok? O puede ser un subconjunto, una parte o todo, o puede ser un subconjunto propio, es decir, B es un subconjunto propio de L. ¿Ok? Esto ya un poco más, hablando en términos más estrictos matemáticos. Entonces, una vez que definimos este conjunto B, que va a tener niveles de intensidad, ¿ok? Ahora definamos lo que son las adyacencias. Y como ustedes pueden ver, hay o se definen tres tipos de adyacencias. La adyacencia 4, la adyacencia 8 y la adyacencia M. Hablemos primero de la adyacencia 4. Decimos que dos píxeles P y Q con valores de intensidad que se obtienen a partir del conjunto B son adyacentes 4 si Q está en el mismo conjunto o en la misma vecindad que P. ¿Okay? Entonces, dos píxeles P y Q con valores dentro de B son adyacentes si Q pertenece a la vecindad de P. Entonces, P y Q son adyacentes con conectividad 4 si P y Q tienen valores que están en este rango de intensidades y adicionalmente P y Q tienen que ser vecinos con conectividad 4. Eso es lo que me está diciendo en esta parte. ¿Okay? Entonces, esto puesto de manera matemática tendría dos condiciones. La primera condición es que P y Q deben ser elementos de B. Y la segunda, más bien dicho, los valores de P y Q. ¿Okay? Y si la imagen la denotamos por F, entonces diríamos que F de P y F de Q deben ser parte del conjunto B. Y el segundo caso es que P, más bien dicho que Q, pertenezca a la vecindad con conectividad 4 del conjunto P o del píxel P. Q debe ser elemento del conjunto de píxeles que definen la vecindad con conectividad 4 del píxel P. Estas serían las dos condiciones que deben cumplirse para que dos píxeles P y Q sean adyacentes con conectividad 4. Dos píxeles P y Q igualmente son adyacentes con conectividad 8 si sus valores están en el rango B, lo mismo que en el caso anterior, y adicionalmente si son adyacentes con conectividad 8. Misma historia, entonces el valor de P, el valor del píxel P, el valor del píxel Q, los dos pertenecen al conjunto B y adicionalmente, y esto es justamente la diferencia entre una adyacencia 4 y una adyacencia 8, en este caso Q es elemento de la vecindad con conectividad 8 del píxel. ¿Ok? Finalmente, la adyacencia M, también llamada adyacencia mezclada, se define de la siguiente manera.
dos píxeles son adyacentes o tienen adyacencia M, si sus valores están dentro de B y adicionalmente se cumplen una de estas dos condiciones. Está en la vecindad con conectividad 4 del píxel P, ¿sí? Y adicionalmente, o más bien dicho, no, o Q está en la vecindad de píxeles diagonales de D y el conjunto o la intersección de los píxeles vecinos a P y vecinos a Q intersecados no tienen píxeles que están en el conjunto B. Vamos a analizar a través de dos ejemplos justamente estas dos adyacencias para que se entiendan más claro. Entonces, hablemos de dos píxeles. Tomemos como referencia este píxel de aquí y este píxel de acá. A este píxel llamémosle el píxel P, a este píxel llamémosle el píxel Q. ¿Ok? Entonces, en este caso, f de P es igual a f de Q y estos toman un valor de 1. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos que estos dos píxeles, ¿sí? Son adyacentes, ¿sí? Si los dos tienen el mismo valor o si sus valores están dentro del conjunto B. Entonces, en este caso también tenemos que definir el conjunto B, que como habíamos visto en el caso de imágenes binarias, usualmente contiene al 1. Entonces, el valor de f de P o el valor del píxel P y el valor del píxel Q es 1 y este 1 está dentro del conjunto B, entonces la primera condición se satisface. Y la segunda condición es que Q esté en la vecindad de píxeles de P con conectividad 8. ¿Okay? Entonces vamos a señalar los píxeles que son vecinos a P con conectividad 8. Entonces con conectividad 8 son vecinos este, este y este de aquí. Entonces, bueno, no voy a poner estas líneas para no marear tanto. Entonces, aquí hemos definido con este color violeta la vecindad de píxeles de P con conectividad 8. Ahora, justamente el píxel Q es uno de los elementos de este conjunto, entonces sabemos que, o por esta observación, Q es elemento de la vecindad de píxeles de P con conectividad 8. Entonces, como se cumplen las dos condiciones, decimos que P y Q son adyacentes con conectividad 8. ¿Okay? Ahora analicemos este mismo caso, es decir, para estos mismos píxeles, más bien dicho, no el mismo caso, sino para estos mismos píxeles, analicemos ahora la conectividad M. Entonces, tomemos como referencia, de nuevo, el píxel P y el píxel Q. ¿Ok? Entonces tenemos P y Q nuevamente. ¿Ok? Y ahora analicemos las definiciones, ¿no? La primera parte nos dicen que estos dos píxeles tienen que o deben tener valores que están en. Entonces, de aquí concluyo que f de P es igual a f de Q y esto es igual a 1, ¿ok? Y esto es elemento de B, donde B tiene el elemento 1, ¿ok? Entonces, hasta aquí hemos verificado simplemente esta parte de acá. Ahora vamos a la parte A. Nos dice, Q está en la vecindad 4 de P. Ok, entonces analicemos cuáles son los píxeles que están en la vecindad 4. Entonces, los píxeles que están en la vecindad 4 de P son estos de aquí. Entonces, Q, la pregunta es, ¿Q está en la vecindad 4 de P? No, no está en la vecindad 4 de P, por lo tanto, esto de aquí es falso. Como esto es falso, entonces para que P y Q sean adyacentes con conectividad M, debe cumplirse necesariamente B si A no se cumple. Entonces analicemos la parte B. Q está en la vecindad de píxeles diagonales de P. Entonces veamos cuáles son los píxeles diagonales del conjunto P. Obviamente los píxeles diagonales del conjunto P son estos, del píxel P, perdón.
los píxeles diagonales del conjunto, los píxeles vecinos diagonales al píxel P son estos que he indicado aquí. Justamente aquí está P. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es verdadero. Y nos pide que chequemos esta condición de acá. Esta condición de acá nos dice que los píxeles horizontales y verticales vecinos a P intersecados con los píxeles horizontales y verticales vecinos de Q intersecados, ese conjunto no debe tener píxeles cuyos valores pertenezcan a B. Entonces, bueno, en violeta están los píxeles vecinos verticales y horizontales a P. Entonces, eso es este conjunto de acá. Voy a usar un verde para definir el NQ de 4, el N4 de Q, perdón, que sería esto de aquí y esto de aquí. Ok, obviamente estos dos se intersecan en este valor. Entonces dice que este conjunto no debe tener píxeles cuyos valores pertenezcan a B. En este caso, este píxel de aquí tiene un valor de 1 y 1 pertenece a B. Por lo tanto, esto de aquí es falso. Entonces, si hago un AND entre verdadero y falso, esto es falso, y como los dos son falsos, un OR entre un falso y un falso es falso. Es decir, estos dos píxeles justamente, y eso es lo que se indica al no haber una línea entre ellos, una línea entrecortada entre ellos, no son adyacentes, ¿sí? Entonces, con conectividad M no son adyacentes, pero con conectividad 8 sí son adyacentes. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. ¿No? No hay. Bien, ahora hablemos de una trayectoria o curva digital. Entonces, una trayectoria o curva digital desde un píxel que tiene coordenadas x0 y y0 a un píxel de partida, P, con coordenadas x0 y y0, a un píxel destino con coordenadas xn y yn, es una secuencia de píxeles diferentes con las siguientes coordenadas. Es decir, la secuencia está formada o empieza en el píxel P y termina en el píxel Q, ¿ok? Y estos píxeles de aquí son distintos unos de otros. De tal manera de que en esta secuencia, si yo tomo dos píxeles contiguos, este y este, por ejemplo, ¿ok? Estos dos píxeles deben ser adyacentes, ¿ok? So, obviamente, en este caso, nosotros tenemos que considerar algún tipo de adyacencia. Adyacencia 4, adyacencia 8 o adyacencia M. En este caso, N es la longitud de la trayectoria. Si X0 es igual a XN y N, entonces la trayectoria se denomina una trayectoria cerrada. Recuerden que aquí los píxeles son diferentes, excepto por el de inicio y el de fin, que podrían ser iguales. Y si son iguales, entonces tengo una trayectoria cerrada. Ok, nosotros podemos definir adyacencias 4, 8 o M, dependiendo del tipo de adyacencia que se quiera utilizar para definir una trayectoria digital. ¿Sí? Por ejemplo, las trayectorias en esta figura, la trayectoria que existe entre este píxel de aquí y este píxel de acá, ¿sí? O más bien dicho, entre este píxel, pongámosle P, y este píxel Q, existe una trayectoria si es que se considera una adyacencia de 8. ¿Por qué? Porque este píxel es adyacente a P en 8 y este píxel también es adyacente con conectividad 8 a Q. Entonces, en este caso, esta trayectoria a la cual le vamos a poner P estaría formada por el píxel, los nombramos desde 1, ¿no? Este sería el píxel 1, 1. Entonces sería el píxel, fila 1, columna 3, el píxel, fila 2, columna 2, y bueno, en realidad es una secuencia, no es el orden aquí interesa. Y
el píxel, fila 3, columna 3. ¿Okay? Entonces, esta es una trayectoria o curva digital desde el píxel P hacia el píxel Q con conectividad 8. No sé si en esto tienen alguna pregunta. Ok, ahora hablemos de conectividad. Entonces, definamos a S como un conjunto de píxeles de una imagen. ¿Ok? Dos píxeles P y Q se dice que están conectados dentro del conjunto S. Si existe una trayectoria entre ellos, y esta trayectoria consiste enteramente de píxeles que pertenecen al conjunto S. Entonces decimos que dos píxeles P y Q están conectados si estos píxeles pertenecen a un conjunto S y si además existe una trayectoria que conecta justamente o una trayectoria entre estos dos píxeles y si todos los píxeles de esa trayectoria son parte del conjunto S. Para cualquier píxel en el conjunto S, el conjunto de píxeles que están conectados hacia P o con P dentro de S se llama componentes conectadas de S. Si este píxel P tiene una sola componente, ¿ok? Y aquella componente es conectada, entonces ese se dice un conjunto conectado. Entonces, si este está formado por un conjunto de píxeles, ¿ok? Y existe una conexión entre todos esos píxeles, entonces ese es un conjunto conectado, dicho de manera más simple. Ok, una vez que analizamos un conjunto conectado o componentes conectadas, analicemos lo que son las regiones. Ahora, y ustedes dirán, pero bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Todo esto sirve cuando, por ejemplo, nosotros hagamos segmentación. La segmentación nos va a dar regiones en una imagen y por lo tanto nosotros tenemos que conocer qué son estas regiones. Y como ustedes han visto, para hablar de regiones tengo que hablar de componentes conectadas. Para hablar de componentes conectadas tengo que hablar de trayectorias. Para hablar de trayectorias necesito hablar de adyacencia. Para hablar de adyacencia necesito hablar de conectividad o vecindad. ¿Ok? Entonces, esa es la conexión lógica o esa es la conexión secuencial que existe. Definamos a R como un conjunto o un subconjunto de píxeles que pertenecen a una imagen. Nosotros llamamos a R una región de una imagen si este conjunto R es un conjunto conectado. Dos regiones, RI y RJ, se dicen que son adyacentes si sus uniones forman otro conjunto conectado. Regiones que no son adyacentes se dicen que son disjuntas o regiones disjuntas. ¿Ok? Aquí de nuevo se tiene que considerar algún tipo de adyacencia. Entonces se puede considerar adyacencia 4 o adyacencia 8. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos una región, ¿ok? Una región RI. Esa región RI está formada por todos los píxeles cuyo valor es de 1. Entonces, lo que dibujo aquí, esto es una región o esta es la región R1. ¿Ok? Y lo que voy a dibujar acá abajo es la región R2. ¿Ok? Entonces estoy dibujando la región R2. Entonces, esto de aquí es la región R2. Estas dos regiones se definen como tal usando un criterio de adyacencia 8 o con conectividad. ¿Ok? No sé si de esta parte tienen alguna pregunta. Me dicen, por favor. ¿No? ¿Me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe. No hay preguntas. Entonces, si yo junto estas dos regiones, voy a obtener una nueva región. ¿Ok? Esa nueva región va a ser la siguiente.
Entonces, esta región naranja, bueno, y aquí me hace falta pasar el límite también. Entonces, esta región, todo lo que está en naranja, justamente resulta o es una nueva región, valga la redundancia, y esa nueva región en naranja resulta de la unión de la región RI y de la región O. Ok. Dicho esto, entonces, ahora sí, definamos dos aspectos importantes en imágenes, ¿ok? Igualmente, conceptos importantes cuando hacemos, por ejemplo, clasificación de píxeles o segmentación. Estos conceptos son el llamado foreground y el llamado background. Entonces aquí tenemos la parte de interés y el fondo. Supongamos que una imagen contiene K regiones disjuntas, las cuales la denotamos por R1, R2, R3, R4 y así sucesivamente hasta R sub K mayor. Ninguna de las cuales toca el borde del imagen. ¿Ok? Definamos a R sub U como la unión de todas estas K regiones. ¿Ok? Y denotemos RU como el complemento, es decir, lo que resta o lo que está fuera de estas regiones para completar la imagen. A eso se denomina el complemento. ¿Ok? Entonces, esta unión de regiones la denominamos el foreground, es decir, la parte que nos interesa, la parte de la imagen que nos interesa, y a su complemento el background o el fondo. ¿Ok? Entonces, una vez que identificamos el foreground y el background, analicemos los bordes. El contorno o la frontera, también llamada borde o contorno de una región, es el conjunto de píxeles que pertenecen a R, que son adyacentes píxeles correspondientes al complemento de R. Puesto de otra manera, el borde de una región es el conjunto de píxeles que pertenecen a la región y que tiene al menos un vecino perteneciente al fondo. Aquí nuevamente nosotros debemos identificar la conectividad que se usa para definir la adyacencia. Por ejemplo, este punto que se indica aquí, ¿ok?, no es un miembro del borde de la región que voy a ponerla, bueno, voy a ponerla en otro color, de la región compuesta por unos dentro de este imagen. Entonces, la región compuesta por unos dentro de esta imagen sería esta. ¿Ya? Entonces, este píxel no es parte del borde de esta región si es que yo uso conectividad 4. Porque bajo conectividad 4, los vecinos serían este píxel de aquí, este píxel de acá, este píxel de acá y este píxel de acá. Y ninguno de estos píxeles pertenece al fondo. Pero si yo uso una conectividad de 8, en cuyo caso se incluirían este píxel de aquí, este píxel de aquí, este píxel de aquí y este de acá, aparte de los que ya señalé, entonces ahora sí, para este píxel, dentro de la vecindad con conectividad 8, existe un píxel que pertenece al fondo. Y por lo tanto, este píxel con conectividad 8 sí pertenece al borde de esta región. Ahora, al hablar de bordes, es importante tener en cuenta de que hay dos tipos de bordes. Hay bordes internos y hay bordes externos. ¿Ok? Lo que acabamos de definir hace un momento sería un borde interno. Es decir, un borde interno está formado por píxeles que pertenecen a la región, o los píxeles que están en el borde son parte también de la región. Eso sería un borde interno. Un borde externo, en cambio, sería aquel formado por píxeles que no pertenecen a la región de interés, pero que encierran a la región de interés. Entonces, la definición que acabamos de ver algunas veces se refiere como un borde interno a la región,
de la región para distinguirlo de los bordes externos, los cuales corresponden a bordes o píxeles que pertenecen al background. Esta distinción es importante en el desarrollo de algoritmos de seguimiento de bordes. Tales algoritmos usualmente se formulan de tal manera de que sigan bordes externos con el propósito de garantizar que el resultado forme una trayectoria cerrada. De hecho, el borde interno de los valores de la región formada por los valores de uno de esta figura, es decir, si yo defino esta región, de aquí, ¿ok? Si yo defino el borde interno de esta región, resulta de que la región es el propio borde de la región, ¿ok? Este borde no satisface la definición de tener una trayectoria cerrada. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar de este punto hacia sí mismo, ¿ok? La única manera de llegar de este punto hacia sí mismo sería hacer esta trayectoria. Déjenme usar otro color. Entonces, yo quiero partir de este píxel y llegar así a sí mismo, que sería la definición de una trayectoria cerrada, tendría que seguir esta ruta. Donde al final, en esta trayectoria, se repiten todos los píxeles. Entonces, la característica de una trayectoria es que no hayan píxeles repetidos, excepto por el de inicio y el de fin. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay una trayectoria cerrada y por lo tanto, en este caso, ¿sí? No podemos, más bien dicho, sería conveniente más bien usar el borde externo y el borde externo estaría formado por los siguientes píxeles. Y aquí sí existe una trayectoria cerrada. Por ejemplo, si quiero llegar de este píxel de aquí hacia sí mismo, me puedo seguir esta trayectoria, ¿no? Atravieso por todos los píxeles y llego al mismo lugar de partida sin repetir ningún píxel, excepto por el que he usado como punto de partida. No sé si tienen alguna definición, por favor. Profe. Sí. Dígame. Disculpe una preguntita. Bueno, era respecto a la lámina anterior. Por favor, ¿podemos revisar el tema del pad 8 y el pad M? No me quedó claro si depende solo del punto inicial o final de la ruta o si cada píxel de la ruta es el que debe tener este tipo de adyacencia para considerarse de un tipo o de otro. Por favor. Ok. ¿Se refería a esta imagen? Sí, profe, esa justamente entonces me parece que abordó el tema con una conexión 8M. Entonces, lo que quiero saber es si es que cada punto de la ruta debe tener conexión 8M o solamente Con estamos sus adyacentes, sí. considerando el punto inicial o final. No, cada punto. Por ejemplo, este píxel de aquí, ok, es el píxel que tiene como coordenada 1, 3. Este píxel como coordenada 1, 3 es, está junto al píxel que tiene coordenada 2, 2. Según la definición, para que estos dos píxeles sean adyacentes, obviamente deben satisfacer la condición de adyacencia y para eso necesito una conectividad. Entonces, para que estos dos píxeles sean adyacentes con conectividad 8, ¿qué implica? Que estos dos píxeles tienen que tener el mismo valor. Los dos tienen 1 como valor, ¿ok? Y adicionalmente, el píxel que estoy analizando, que es este, que para este caso sería un Q', para no confundirnos con este píxel Q' tiene que estar dentro de la vecindad 8 del píxel P.
Entonces se cumplen esas dos cosas. Por lo tanto, estos dos píxeles son adyacentes. Ok. Ahora, en esta trayectoria, entonces con eso sé que este píxel con este píxel es adyacente. Ahora, este píxel le sigue a este píxel. Por lo tanto, necesito demostrar que este píxel de aquí es adyacente a 2, 2. Entonces me voy a este píxel 3, 3 y verifico si son adyacentes con conectividad 8. Entonces, para que sean adyacentes con conectividad 8, el mismo criterio. Los dos deben tener el mismo valor. Los dos valen 1. Y adicionalmente, el píxel Q debe pertenecer a la vecindad con conectividad 8 del píxel Q'. Si pertenece Q a la vecindad de píxeles con conectividad 8 de Q'. Por lo tanto, Q y Q' son adyacentes. Entonces, como el píxel 1 y 3 con 1 y 2 son adyacentes y el píxel 2, 2 con 3, 3 son adyacentes, entonces esta es una trayectoria. Obviamente no es una trayectoria cerrada porque no empieza en el mismo punto y llega al mismo punto. No sé si ahí queda mejor. Sí está más claro. Y en el caso de que fuera una conexión tipo M, ¿cómo sería? ¿Igual debe mantenerse el M entre los pares de puntos o solo uno de ellos? No, 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 siempre entre pares contiguos. O sea, tengo que verificar si son estos dos adyacentes con conectividad M, si estos dos son adyacentes con conectividad M. O sea, en definitiva, tengo que, dada la secuencia, analizar si dos píxeles consecutivos en esta consecuencia o si todos los píxeles, o si todo par de píxeles consecutivos en esta secuencia son adyacentes bajo el criterio de conectividad que he definido. Ok, entonces son todos, no solamente uno o algunos, sino son todos, ¿verdad? No, 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 son todos los pares todos los pares de píxeles que están adyacentes en la secuencia. Listo, profe, me queda claro, gracias. Uh-huh. Ok, entonces simplemente como una manera de aclarar más este tema, ya más adelante esto será algo evidente, ¿no? Pero digamos nosotros que tenemos una imagen que tiene, no sé, círculos, y estos círculos están pintados de blanco. Ok, entonces esto para nosotros denota el foreground. Todo lo que está subrayado es el foreground, ¿ok? Y todo lo que yo voy a señalar de otro color ¿ok? Todo esto o este color denotaría el background. Si estoy hablando de imágenes binarias, el foreground típicamente se representa con blanco y el background con negro. ¿Okay? Ahora, si yo tengo distintos objetos, ¿ok? Entonces, de nuevo, al background se lo suele poner en negro y para diferenciar un objeto de otro, pues puedo usar un color para identificar a toda la región cubierta por ese objeto, otro color para indicar la región cubierta por otro tipo de objeto y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, como digo, si esto no resulta tan claro, cuando nos refiramos al tema de segmentación, esto va a quedar mucho más claro, algo de redundancia. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. Ok, volviendo al tema de bordes internos y bordes externos, sí, la idea era, a pesar de que creo que queda bastante claro, la idea es señalar qué sería un borde interno. Entonces, un borde interno aquí estaría formado por estos píxeles. ¿Ok? Entonces, esto sería, digamos, parte del borde interno de este objeto. ¿Ok? Si yo quiero señalar el borde externo, para ese mismo caso, sería este.
Entonces, eso sería el borde externo. ¿No? Creo que con esto queda mucho más claro la diferencia entre borde interno y borde externo. Noten ustedes nuevamente que en los bordes internos, los píxeles que pertenecen al borde pertenecen al objeto. En los bordes externos, los píxeles que pertenecen al borde pertenecen al background. ¿Ok? Obviamente no he dibujado todo el borde, ¿no? Sino solamente una parte. Okay. Hablemos de distancia entre píxeles. Obviamente, para hablar de distancia entre píxeles necesitamos definir métricas de distancia. ¿Ok? Entonces, ¿para qué es importante hablar de distancias entre píxeles? Aquí tenemos dos objetos, ¿ok? En una imagen. Voy a poner otro color para que no se nos mezcle con el color de la flecha. ¿Okay? Entonces, digamos que este es el centroide o el píxel correspondiente al centroide de esta imagen, y este es el píxel correspondiente al centroide, perdón, de esta imagen. Este píxel pertenece al centroide de este objeto o de esta región, y este píxel corresponde al centroide de este objeto o de esta región. Entonces, por alguna tarea en particular, yo puedo estar interesado en qué tan distantes en píxeles están estos dos objetos, ¿no? O los centroides de estos dos objetos. Entonces, para eso yo necesito definir una distancia, ¿ok? Un criterio de distancia. Entonces, a este llamémosle el píxel X, Y, perdón, el píxel P que tiene coordenadas X, Y. Entonces, este sería el píxel P que tiene coordenadas X y Y. Y este sería el píxel Q que tiene coordenadas U y B. U y B. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo podría usar la distancia euclidiana entre P y Q. Entonces, la distancia euclidiana entre P y Q, ya ustedes saben, es la raíz cuadrada de X menos U al cuadrado más Y menos B al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta sería una forma de calcular qué tan distintos, qué tan distantes son o están los centroides de estos dos objetos. Ok. Entonces, en este caso decíamos, hemos definido la distancia euclidiana como criterio para saber qué tan distantes son estas dos regiones, la región correspondiente a los píxeles que forman este círculo o esta circunferencia y la región correspondiente a los píxeles que están dentro de este corazón. Pero claro, la distancia euclidiana no es el único criterio de distancia que yo puedo definir. Existen otros criterios de distancia. Y para definir, más bien dicho, un criterio de distancia, existen estas condiciones que ustedes pueden ver en esta parte de aquí. Entonces, para los píxeles P, Q y S, con coordenadas XY, V y WZ, respectivamente, D es una función de distancia o métrica de distancia si satisface las siguientes condiciones. A propósito, estas condiciones que voy a poner aquí, ¿sí?, sirven para definir cualquier criterio de distancia, no solamente aplicado a distancia entre píxeles, sino en general. Es decir, esta es una definición matemática de distancia. Cuando yo digo que una función mide distancia, esa función debe satisfacer estos tres criterios que están puestos aquí. Entonces, D, que es una función que tiene como argumento dos entradas, justamente los puntos entre los cuales yo quiero calcular la distancia, esta función debe dar siempre valores no negativos. Es decir, el valor mínimo que puede dar es 0, no puede dar valores negativos. ¿Ok? Obviamente dará 0 si P y Q son el mismo punto, es decir, si no están separados, ¿no? En este caso, debe haber el cambio del orden de los elementos no debe afectar el valor de la función. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Esto implica que la distancia de P a Q es lo mismo que la distancia de Q a P. Y finalmente se debe cumplir la desigualdad del triángulo para el caso de la medida de distancia. Esto me dice que
la distancia desde el punto P hasta el punto S es menor o igual que la distancia desde P a Q y la distancia, o más la distancia de Q a S. ¿Ok? Entonces, toda medida de distancia debe satisfacer con estos criterios. Ya habíamos visto que una medida de distancia es la distancia euclidiana, ¿ok? Y esta medida de distancia se define a través de esta fórmula. Esta es la que todos hemos usado alguna vez en nuestra vida, ¿sí? Para esta medida de distancia, los píxeles que tienen una distancia menor que o igual a algún valor R desde el píxel XY son los puntos contenidos en el radio que tiene una distancia R y el cual está centrado en el punto XY. ¿Okay? También podemos hablar de la distancia 4, ¿sí? O la denominada también distancia de CityBlock. ¿Sí? Esta distancia CityBlock es justamente, se define mediante esta fórmula. La distancia CityBlock entre P y Q es la suma de los valores absolutos de X menos U más Y menos B. Esta es otra medida de distancia. En este caso, los píxeles que tienen una distancia de 4 desde el píxel X, que tiene coordenadas X y que tienen un valor menor o igual, un valor de menor o igual, que forman un diamante centrado en X y Y. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un diamante compuesto de un solo elemento que tiene valor de 0. Aquí tenemos un diamante que tiene un valor de 1, es decir, todos los píxeles que están cerca del borde de este diamante o en el borde de este diamante tienen una distancia de 1 y así sucesivamente para la distancia de 2. Entonces, la diferencia de la distancia euclidiana con respecto a la distancia CityBlock es que todos los píxeles que estén en la circunferencia están a la misma distancia del punto XY. Si estamos o si definimos esta otra circunferencia, todos estos píxeles que están en esta circunferencia están a la misma distancia del punto P o del píxel de coordenadas XY y así sucesivamente. Mientras que la distancia CityBlock, en cambio, define esta forma de diamante en cuanto a los píxeles que están a la misma distancia del píxel de origen. ¿Ok? Entonces, esto, bueno, el tema de qué criterio de distancia usar va a depender de la aplicación que esté considerando. Creo que ya han visto, o bueno, por lo menos ya conocemos la definición. Será cuestión pues de analizar casos donde debo usar una u otra aplicación. Aquí tenemos otra distancia llamada distancia del tablero de ajedrez o distancia de 8, que es el máximo entre X menos U y Y menos B, donde las coordenadas de P, por supuesto, son X y Y, y las coordenadas de Q son U y U. ¿Okay? Entonces, en este caso, en cambio, se definen, como ustedes pueden ver, cuadrados. Entonces, todos los puntos que están en el borde del cuadrado están a la misma distancia. Y esta es justamente la diferencia entre la distancia tablero de ajedrez versus la distancia CityBlock y, por supuesto, pues, con respecto de la distancia euclidiana. ¿Okay? Si ustedes verifican como ejercicio matemático de repaso para saber que hemos entendido estas definiciones, si ustedes verifican para cualquiera de estas, si ustedes toman cualquiera de estos criterios de distancia, más dicho, pueden verificar que estos criterios de distancia o estas métricas de distancia satisfacen estos 3 criterios que son necesarios para considerar que una función es una función de dictado. ¿Okay? No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. No. Okay. Bien, hasta esta parte vamos a revisar algunos conceptos introductorios relacionados con el tema de procesamiento de imágenes. El día de mañana hablaremos de operaciones aplicadas a imágenes lineales y no lineales. Es importante este concepto para construir o para clasificar los tipos de operaciones.
Después hablaremos de operaciones sobre imágenes que modifican la geometría de los objetos que están dentro de la imagen, y a ese tipo de operadores se denominan transformaciones espaciales. Y también hablaremos de algunos operadores u operaciones básicas que en cambio manipulan la intensidad, y a estos justamente los llamamos operaciones con valores de intensidad. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta general de lo que hemos visto hasta esta parte. Entonces, todo lo que hemos analizado hasta hoy nos sirve como base para, justamente en función de eso, definir estas transformaciones geométricas y obviamente también definir operaciones que manipulen los niveles de intensidad. Con esto concluimos entonces esta clase.